Hay muchas maneras de explicar la historia, algunas divertidas y otras no tanto. Podés escuchar la historia o podés vivirla y sentirla. Te proponemos combinar historia y viajes para disfrutar de este maridaje con los 5 sentidos. Abrimos nuestra ventana a otros tiempos y latitudes. Déjate llevar por los relatos del profe Omar Hamid y su historia viajera. Bueno, ahora sí, profe, formalmente, vamos con su columna. Cuéntenos un poco de lo que anda haciendo por allá en su viaje. Cuento, pero si me permiten, quería hacer un comentario sobre lo que estábamos hablando de los vetos y las condenas. De ninguna manera, no lo permitimos. Nosotros no somos democráticos, somos así de... Vetamos los comentarios. A ver. Entonces no digo nada. No, diga, profe, diga. Por supuesto, bienvenido. No, realmente me parece muy interesante el tema y el punto, y creo que tendríamos que revisar el rol que tiene la justicia seriamente el rol que tiene la justicia, y no desde un lugar de censura ante la justicia, sino de ecuanimidad. Creo que la justicia está fallando, está alterando la balanza que debería tener, básicamente. Creo que las condenas a presidentes, si bien hay presidentes que no voy a entrar en tela de juicio de quién la merece y quién no, sino en el método, ¿sí? El método de se produce un hecho de corrupción en determinado mandato y automáticamente la justicia tira de la piola hasta la decisión del presidente. Y entonces va preso el presidente, pero la cadena queda no tan procesada, y los empresarios o los particulares y privados que van hacia eso también quedan sin condena. Entonces es como una justicia a medias y ya empieza a ser una casa de brujas, me parece a mí. Pierde la esencia de la justicia, la balanza de la justicia. Es un comentario mío y me hago cargo de eso. No, se lo tomo y me parece muy bien que haga ese comentario. Hablamos de la condena a Cristina, es cierto. También podemos hablar del entorno, el contexto donde se da la condena a Cristina, y la verdad que es bastante revisable también, ¿no? Si estuviera acá Reinaldo 7K se hablaría del lago escondido y dale con lago escondido, pero tiene razón, digamos. Existiendo el tema del lago escondido, bueno, al tiempo sale la condena a Cristina. Es cierto, por eso digo, es un arma de doble filo. Cuando cambie la mano, vamos a ver, claro. Esto. Sí. Empezó claro, para un lado. Fijémonos esto, indistintamente de que Bolsonaro no representa nada de lo que yo pienso. Fijémonos esto, durante el gobierno de Bolsonaro, Lula preso, durante el gobierno de Lula, Bolsonaro preso. ¿Cómo es la justicia? Sí, totalmente de acuerdo. Y nos fijamos quién tiene más condena, ¿no? Sí. Claro. O sea, termina siendo funcional al poder, y no debería ser así. La gran ausente en nuestra sociedad es la justicia. Y eso a la sociedad la lastima profundamente. Heridas que no se pueden cerrar, ¿eh? Comparto. Me parece muy bien. Vale su reflexión, profe. Métale nomás. Gracias por permitírmela. No, pero por favor, a ver, esta reflexión que hiciste es lo que se preguntan, ¿no? Cuando surgen estas condenas, porque hay sectores que golpean muchísimo al expresidente y se ponen y festejan y se ponen muy felices con este tipo de situaciones, y otros, por supuesto, lo observan como vos. Así es. Tal cual. Pero bueno, dicho esto, entramos con un tema que también tiene que ver un poco con delitos, corrupciones y falta de cuidado, ¿no? Quería comentar esto, estuve en el Parque Nacional Iguazú, un parque bellísimo, lleno de cosas maravillosas, pero esas cosas maravillosas están siendo dañadas, atacadas. En principio, lo que quería hacer foco en lo que yo observé como viajero, como profe de historia y como un poco observador social,
es esta falta de cuidado de la sociedad hacia todo lo que representa la vida salvaje, ¿no? Lo que llamamos vida salvaje, que tiene una entidad de protección importante, ¿no? Tenemos ahí en el parque, para situarnos, el Parque Nacional Iguazú tiene alrededor de 67.000 hectáreas, ¿sí? De las cuales 70 hectáreas son las que tienen uso intensivo, que están dentro de lo que es cataratas y los alrededores, donde la gente vamos a hacer la excursión y observamos, ¿no? Observamos la belleza de las cataratas. Un lugar con un clima subtropical sin estación seca, quiere decir que llueve mucho todo el tiempo, con un promedio de un 80% de humedad. Eso crea una diversidad de flora y fauna muy particular en ese lugar. Esa flora y fauna está siendo dañada por el impacto que es, de ir a ver las cataratas. Para que ustedes, si alguno conoce ya lo habrá visto, y si no les cuento, desde la ciudad de Iguazú hasta las cataratas hay 12 kilómetros de una ruta que pasa por el centro, por una parte del Parque Nacional, ¿no? De la Reserva Estricta. Y poniendo un ejemplo común y corriente, cotidiano, la velocidad que proponen para esa ruta es de 60 kilómetros por hora y de 40 kilómetros en algunos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué se pone esa velocidad? Porque en esa ruta cruzan animales del parque que están protegidos por una ley especial que ahora les voy a comentar. Y esa velocidad le da al conductor una capacidad de reacción y al animal para que no sufra ningún accidente. No se cumple prácticamente, a pesar de haber radares y demás, y para que ustedes se den una idea, por año mueren 500 animales atropellados. Animales que están sumamente protegidos. A eso también le sumamos la caza furtiva, ¿no? de animales exóticos que son destinados al comercio ilícito internacional, ¿sí? Para que ustedes también se den una idea, los cazadores furtivos matan a los padres y se quedan con las crías, ¿sí? Para ingresarlas en el mercado negro y así que las crías puedan ser domesticadas, ¿sí? Nosotros participamos y fuimos a una estación de rescate que se llama Huirá Oga, que es una fundación sin fines de lucro que se dedica a rescatar animales en esa situación. Y hemos visto cosas que son terribles, ¿no? Por decir un ejemplo, monos que le faltaba una mano porque lo tenían agarrado de la mano, atado en la casa, y el mono de la desesperación se la lastimó y le quedó atrofiada. Y esas cosas que fueron lastimando a un montón de animales, porque se ingresan, matan a las aves, a los padres de las aves, y se quedan con las crías, ingresan al mercado negro, y el mercado negro se hace principalmente a través de las grandes ciudades, Buenos Aires, San Pablo, y así a destinos como Europa, Estados Unidos, ¿sí? De los lugares. Y estos animales están protegidos por una ley internacional que se llama Ley CITES, que tiene distintos apéndices que regulan y ponen qué animales están en vías de extinción, ¿no? Esto es un poco lo que yo observé. Y esa Convención Internacional de CITES está ratificada por la ley 22.421, que es la ley de Argentina, con lo cual tiene hasta rango constitucional. Una ley que no está siendo aplicada en un 100%, solamente un poquito. Así que eso es un poco mi aporte, ¿no? Es muy, pero muy difícil luchar contra el mascotismo porque implica que la gente, que la sociedad empiece a tener una conciencia real de lo que implica cuidar a otro ser vivo y que muchas veces cuidar a otro ser vivo implica que no viva con vos. Y más si es ese tipo de animales que no son domésticos. Pero además, fíjate lo que él relata, ¿no?
primero te dice que tenés una ley, después además te dice que tenés que conducir de determinada manera, no lo hacen, pero además tenés que, no solamente vos estás protegiendo al animal, sino también que un accidente te podés matar vos, se te cruza el animal, ¿no? Pero tiene que haber del otro lado una demanda porque hay todo un tráfico de animales, hay cazadores, los cazadores entran, hay radares, me imagino que debe haber algún tipo de control para esto, pero nadie ve nada, todo ocurre. Entonces me parece que es todo un grupo, ¿no? Sí. Es todo un conjunto de seres que están Una, más allá de la ley asociados para que esto ocurra, porque también sale del país y llega a diferentes continentes, ni siquiera a limítrofes. Entonces me parece que hay todo un conjunto de seres que no les interesa absolutamente para nada que se cumpla la ley. Mirá, si me preguntás, esto a modo de especulación, tampoco lo voy a decir de manera tan directa, pero Iguazú es uno de los lugares donde encontrás una farmacia por cuadra. Sí. Farmacéuticas. Y después tenés, bueno, los cruces que está Sí, lleno de baches. totalmente. Y después, entonces, creo que va más allá todavía de lo que es el tráfico de fauna, sino que es un lugar donde evidentemente hay muchos beneficios para ciertos grupos, donde se permite cierta vulnerabilidad en la frontera. Y es limítrofe, frontera, y entonces, ¿viste? Sí, sí, la verdad es un punto complejo de la Argentina y además complejo en bien lo que decía Omar, siendo fronterizo y teniendo toda la parte de estas especies silvestres. Y en relación a lo que decías del tránsito y de la falta de regulación en cuanto a las velocidades, sí es cierto, hay mucha multa en Iguazú porque hay mucho radar, tipo esto de tenés que ir a 40, tenés que ir a 60, pero que pasan dos cosas acá. La primera, hay mucho turista. El turista pocas veces respeta. Y en segundo lugar, pocas veces respeta porque si sos de otra provincia, muchas veces las multas en otras provincias no te corren. Entonces te da igual. Por eso, a ver. igualmente, es interesante lo que decís y comparto, porque vi muchos turistas que no cumplían las normas y los radares que vos bien decís sí están en esa ruta. Pero ¿sabés qué me sorprendió más? ¿Qué? Que vi exceso de velocidad en micros de Iguazú y en remises y taxis de Iguazú. Por lo cual me quedé sorprendido por eso. Por eso lo traje. Por eso me llamó mucho la atención. Mira, en términos generales, creo que los argentinos a veces tenemos una gimnasia para infringir las propias leyes que nosotros mismos sancionamos, que pareciera que a buena parte de los argentinos los límites nos los ponen para transgredirlo, digamos. Pero me ha tocado viaje a Corrientes, por eso que vos traes de micros. Y en el propio micro, que alguien del micro lleve animales, en este caso pájaros exóticos, que los había comprado en Corrientes, y se los lleva cuando está prohibido, expresamente prohibido. Por fortuna para el caso, el micro fue parado por gente de la policía y le hizo sacar todas las aves y soltó las aves delante de la persona que había pagado una fortuna por esas aves, lo cual me gustó muchísimo, me regocijó. Igual ahí la policía no actuó muy bien, porque las aves cuando se secuestran tienen un proceso de rescate. Bueno, van a una estación de rescate. Te digo no lo se que sueltan. Bien, te digo lo que pasó. Por lo menos No, está bien, me fui regocijado con que este tipo no se salió con la suya, porque pero Pero claro. fíjate el nivel de impunidad, lo llevan en el bondi. Todo A el mundo lo ver, ve. claro, Alguien lo tenés subió al el bondi, tucán, ¿entendés? el no sé qué, ahí en el bondi y todo el mundo En la lo baulera. ve, claro. En la Entonces, baulera. fíjate cómo, Sí, a ver, yo hice por otro ese lado, tramo. teniendo en cuenta también que estos animales pueden transmitir enfermedades a los seres humanos. Ni Por hablar. supuesto, Que más son los de- pájaros. ¿no? Claro. Más los pájaros. Entonces, es el riesgo, ¿no? Y después tenemos una pandemia, por ejemplo, por decirlo de alguna forma. Claro, pero era lo que te decía. A ver, cuando vos vas a alta velocidad y se te cruza un animal, no solamente el animal le puede pasar algo, sino también al que conduce, a la familia, a todo. Claro. Pero a nadie le importa nada. Entonces me parece que es un cúmulo de cosas que nadie cumple y que, bueno, tendría que ser en conjunto, ¿no? A mí me pasó a hacer ese tramo, íbamos muy lento y
el chofer no era argentino. Entonces, claro, el problema somos nosotros, muchachos. Yo creo que tenemos que hacer mea culpa y tenemos que en realidad cambiar un poquito en algún momento, ¿no? Pasa que hay un tema con las consecuencias. Si vos en el largo plazo te acostumbrás a que no hay consecuencias, ya sea desde el lado de la justicia hasta que todas las veces que lo hiciste te salió bien, empiezas a agarrar confianza y lo empezás a... Y cuando hay consecuencias decimos que hay persecución política, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, a ver, somos un problema. Somos un problema, ¿me entendés? Recién estábamos hablando de que sos un corrupto, hay consecuencias. Y al mismo tiempo empezamos a dudar, pero en realidad esto está bien o no, pero me parece que la justicia está haciendo política y a ellos quien lo juzga. A ver, no hay nada que nos venga bien. Me parece que, claro, los argentinos tenemos que ser un poco menos caóticos. A veces sirve, ¿eh? A veces sirve. Lo único que igualmente paseando por las sendas de las cataratas también me encontré con un señor muy educado del gran país del norte que le estaba dando de comer a los pájaros galletitas de sus manos, cosa que está prohibida. Bueno, eso lo dijiste. Bueno, ahora me siento más tranquila. No somos tan, hay algunos. Sí. Para mí que ese vivió en Argentina bastante tiempo y por eso se convirtió en eso. No, creo que la clave está en saber que si te pescan, en el control, lo que se llama control negativo, y esa sensación, que te den la sensación de que si vos te pescan, que te pueden pescar cuando vos haces las cosas mal. Porque traigo a colación un ejemplo, claro. Traigo a colación un ejemplo. Ser el gran hermano, entonces. Te tienen que andar persiguiendo todo el tiempo. Mirá, pero es así. Es feo no, pero es así. Mirá, traigo el ejemplo de una vez, hablaba con un uruguayo que se había ido a vivir a Alemania. O sea, no es argentino, es uruguayo. Está bien, son muy parecidos a nosotros, pero claro. Pero el tema es que el tipo fue a Alemania y se pensó que podía seguir manejando como manejaba en Uruguay. A los 6 meses le habían retirado el registro. Cuando volvió a Uruguay era una señorita, pero se cuidaba en las esquinas, respetaba todos los semáforos. Y dice, cada vez que estoy en Uruguay soy el uruguayo perfecto, el que respeta todo. Digo, creo que está por ahí el tema. Nosotros transgredimos porque la verdad que pocas veces se pagan las cosas. Me parece que tiene que ver con eso. Lo estoy viendo en línea, profe. Profe, ¿quiere hacer alguna reflexión final? Porque si no, no le vamos a dejar tiempo al amigo Marcelo. Ya estamos, hasta acá mi aporte, mi intervención, muchas gracias. Estuvo muy bueno, Por favor. Muy interesante. También, para la próxima tenemos 2 argentinos en forma ilegal, fuera del país, con problemas. Bueno, bien, me gustó ese tema. Lo deja ahí, me gustó ese tema. Se viene el thriller. Sí, me gusta el profe y la ilegalidad, ahí, transitando. La próxima tenemos thriller en ventana. Bien. Bien, hasta la próxima, profe. Hasta luego, nos vemos.